No podés pensar que el futuro va a ser mejor, vos querés que el futuro sea mejor, y va a depender de nosotros. Va a depender de que nosotros nos demos cuenta de que ya no hay alguien que va a venir a hacer las cosas por nosotros. Tienen que ganarse sus cosas por sus propios medios. Yo de ninguna manera estoy de acuerdo, ni me gustan los comedores, ni tampoco las dádivas. Si juntamos cada poder que tenemos individualmente todos, digamos, y lo juntamos, tenemos un poder, realmente tenemos poder. Yo le digo, lo que uno quiere en la vida hay que conseguirlo, hay que luchar, porque si no, no se consigue nada. Eric Hobsbawm, que es un gran historiador británico, dice, desde su mirada europea y europeizante, que el siglo XX corto empieza con la Revolución Rusa y termina con la caída del muro de Berlín. El siglo XX corto para nosotros empieza con la Revolución Mexicana en 1910 y termina en Chiapas, con dos acontecimientos políticos importantísimos. Uno, la de 1910, la de una forma de democracia mucho más profundizada que las que proponían los de la Reforma y la Ilustración, con un componente popular que fue muy importante y que marcó un hilo en las luchas políticas nacionales, esas luchas desde el Estado que llevó a América Latina. Y Chiapas marca otro hito importante, que muestra otros caminos de las políticas emancipatorias, la política emancipadora a distancia del Estado. Sueño que alzó la proa y subo a la luna la canoa, y allí descanso y echa un remanso mi propia piel. Me da valor, calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para ver. Continuamos en Radio Tierra Campesina FM 89.1 y te repasamos las vías de comunicación. Podés hacerlo a través del teléfono celular al 2612-797874 o también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Búscanos como Radio Tierra Campesina. Estamos aquí con Miguel Mirra, que comienza la realización de un nuevo documental llamado Divisoria de Aguas. Contanos un poco. Bueno, mira, ya hace unos cuantos años hice dos documentales que marcaron mi relación con los movimientos sociales. Uno fue Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, y el otro fue La Cooperativa, sobre la Unión Solidaria de Trabajadores, una empresa recuperada de Wilde. Después de todos estos años, me empecé a preocuparme por saber qué había pasado con los movimientos sociales surgidos allá por el 2001 o antes. Y entonces, bueno, decidí hacer un nuevo documental recuperando esa temática. ¿Y por qué el título Divisoria de Aguas? Bueno, justamente la divisoria de aguas está dada porque algunos movimientos tomaron un camino y otros movimientos tomaron otros caminos. Y en esos caminos divergentes encontramos que había una divisoria de agua, y entonces empezamos a indagar cuál era esa divisoria de aguas.
A partir del neoliberalismo, a partir de la década del 70, mitad de la década del 70, comienza una transformación muy importante en el mundo, esa transformación que simplificamos con el nombre de Consenso de Washington o de neoliberalismo, y comienza una reestructuración tanto de los sectores industriales como de los sectores agrarios, y cuando disminuye la cantidad de campesinos o la cantidad de obreros, y además se quiebra, se fragmentan también dictaduras mediantes esos movimientos obreros, aparece aquellos que algunos conceptualizaron, tomando conceptos europeos, como nuevos movimientos sociales. Si nos cagamos de hambre todo, o si comemos todo. Pero nosotros conseguimos que acá, para poder cambiar de raíz, a diferencia de lo que pasó hace muchos años, es que nosotros nos organizamos autónomamente. Una organización que también sea horizontal, todos somos parejos, digamos. Creemos que las formas organizativas tienen que venir por ese lado. Y por el otro lado, el tema de que también surge en las asambleas, como surge hace varios años en nuestro movimiento, el tema de la democracia. La democracia, digamos, no democracia como modelo político de representación, sino democracia donde todos participamos, donde todos podemos decidir. Mira, este es un movimiento social con varias definiciones políticas y cada vez va tomando más forma, más conciencia y a través de la experiencia, la forma concreta que tiene que tomar cualquier movimiento para poder pelearla son esas, la horizontalidad, la democracia y la autonomía como cuestiones básicas de la construcción para poder pelearla. La consigna que tiene el movimiento de trabajadores desocupados es el trabajo, dignidad y cambio social. Nosotros apuntamos, no queremos nada más que el trabajo esté de 160 pesos. Sabemos que por un lado no alcanza, que con eso no cambiamos la realidad de nuestro país y nuestro objetivo final es cambiar la sociedad en la que vivimos y decir no al modelo. Creemos que por ese lado vamos a poder lograr cambiar la sociedad en la que vivimos. Los nuevos movimientos sociales se diferencian de los viejos movimientos sociales y es que comienzan a ser visualizados en los años 90 como una alternativa a los partidos políticos tradicionales. La crisis de representación política de los años 90, sobre todo en toda América Latina, afecta a esa relación, ¿verdad? Entonces los nuevos movimientos sociales comienzan a ser visualizados como una alternativa política, es decir, organizaciones, ¿sí?, con la capacidad de generar nuevas sociedades en los marcos de la vieja sociedad, como organizaciones que no apostaban a la toma del poder estatal, ¿sí?, a llegar al gobierno para empezar a modificar la realidad desde allí, desde arriba, ¿verdad? Sino que en realidad estos movimientos aparecen como creadores, ¿no? Aquí y ahora de esa sociedad que se pretendía construir. En ese sentido también hay un cambio en la concepción de la utopía, ¿verdad? Digo, la utopía deja de ser algo colocado en el futuro y empieza a concretarse en el presente. En ese sentido, bueno, se destaca la experiencia del zapatismo en el año 94. Digo, la rebelión zapatista es un momento clave, me parece a mí, como para empezar a visualizar a los movimientos sociales como una alternativa política también. Y por supuesto también en ese mismo contexto adquiere una visibilidad política continental en la experiencia del movimiento Sin Tierra de Brasil. Y de a poco, digamos, en otros países de América Latina van a comenzar a surgir movimientos con algunas características similares. Otro aspecto central de estos movimientos es que van a, digamos, tener una preocupación central en todos los casos, aún en los movimientos urbanos, por la autogestión. Digo, la autogestión y podríamos decir el autogobierno. Pero también al mismo tiempo hay una dimensión política que tiene que ver con la autodeterminación de los fines y que tiene que ver también con el desarrollo de prácticas deliberativas. Digamos, las dos dimensiones van juntas en estos movimientos. En la Argentina, los movimientos sociales en realidad comienzan a desarrollarse en la década del 90 y tienen que ver, digamos, ¿no?, el surgimiento y el desarrollo de los movimientos sociales con una recomposición del campo popular. Después de, bueno, una etapa de neoliberalismo duro y crudo. En esos años, digo, y al calor de ese proceso de recomposición, digo, nuevas palabras empiezan a resonar. Palabras, algunas nuevas y otras palabras desusadas que recobran, ¿no? Autonomía, autogestión, horizontalidad, poder popular. Si bien no podemos ponernos a construir ni hacer mucho pozo y todo eso, lo que estamos haciendo es meter lona y carpa, plantar un poquito más de cosas. Ayer habíamos trabajado
basura y a plantar, cedemos los terrenos, hagamos el cesto, que pinte pan, hablemos de las máquinas porque esto así como está no se aguanta, incluso esos coches lo tienen que correr más. Nosotros decidimos. Se va entendiendo que nosotros podemos, que no necesitamos limosnas, que las cosas van creciendo entre todos, como hoy crecen. Me parece importante reconstruir, digamos, un contexto de esas palabras que tienen que ver con una historia, que si bien muchos la situamos, la seguimos situando, digamos, en el 2001, en todos los procesos que se dan en la década del 90, de una construcción lenta, silenciosa, que estallan en el 2001, y que a partir de ahí se aceleran, digamos, algunos procesos de organización. Creo que hay que buscarlas más atrás, en la historia nuestra como país, más allá de que después se empieza a conceptualizar lo que es la autogestión y la autonomía desde todo un movimiento o movimientos sociales que surgen de luchas, digamos, contra el neoliberalismo, pero también a partir de una falta de representatividad política de las instituciones, digamos, y de las organizaciones tradicionales de la política argentina. Entonces, bueno, digo, en esos contextos, ¿qué es la autonomía? ¿Qué es la autogestión? En cuanto a esos principios, ¿verdad? Y a esas palabras que remiten a principios, me parece que el tema de la autogestión es un tema, digamos, no solamente central en el caso de las empresas recuperadas, sino también en los movimientos de carácter más territorial, como en el caso del movimiento piquetero. Cuando empieza a haber con el Estado una cercanía, cuando empieza a haber un desarrollo muy importante de las organizaciones, también empieza con eso un proceso en algunas organizaciones, no en todas, algunos procesos de burocratización. Yo creo que la autogestión ahí tiene un rol fundamental. Quienes van a intentar, en un contexto ya mucho más difícil, mucho más adverso, una posición de autonomía, no gremialista, no sindical, si se quiere, no corporativa, bueno, van a tener más dificultades en su vínculo con el Estado. Lo que queremos es vivir dignamente y no tener que padecer el hambre que viene padeciendo la familia. No hay medicamentos para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que nos toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha, la genera el gobierno con su actitud represiva. Y creo que la autogestión, entendida como la autoorganización de un colectivo amplio, menor, pequeño, o sea, de poder gestionar recursos, de poder gestionar políticas, de poder desarrollar poder popular, o sea, desde una concepción propia, eso es un antídoto a la burocratización. Hay infinidad de colectivos en el país, de comunicación, de cooperativas, en fin, territoriales, de desocupados, en fin, colectivos de todo tipo que conservan su autonomía o por lo menos conservan niveles importantes de autonomía. Han logrado garantizar dos cosas. Primero, creo que lograron conservar espacios deliberativos. Espacios en donde se discute, espacios en donde se debate. Cuando digo espacio deliberativo, estoy diciendo espacio democrático, espacio de democracia horizontal, participativa. Eso es fundamental, me parece a mí, para mantener la autonomía. O sea, sin deliberación, sin participación colectiva y masiva, es imposible sostener la autonomía. Eso por un lado. Y también creo que tuvieron la capacidad para conseguir autosostenerse, y ahí me parece que va el tema de la autogestión. Entonces, democracia, autogestión, me parece que son como pilares. Bueno, habiendo investigado sobre esta bifurcación de los movimientos sociales, quisimos ir directamente a los distintos grupos y movimientos que abrazaron una de estas elecciones posibles, o sea, el de la autonomía, el de la autogestión, el de construir más allá del Estado. Galopando rienda de reacción.
destino. Y aunque al allá me voy, abro camino. ¡Qué rápido para cargar tu máquina! ¡Dale, boludo! Bueno, casi podés pegar ahí a la manufactura. Nosotros en el año 2004 comenzamos en la cooperativa y elegimos la autogestión porque creíamos que era lo único que éramos lo único que podíamos garantizar nuestra fuente de trabajo. Ya habíamos trabajado para Techín durante 15 años, pero la verdad que no nos garantizaban la fuente de trabajo. Y nosotros a través de la autogestión, hoy estamos en 14 años de autogestión y para nosotros creemos que es el futuro, que el sistema lo que necesita es desempleo y precarización laboral y nosotros de la autogestión estamos dando pelea para demostrar de que somos una alternativa posible, que las cosas se pueden realizar y hablando de la autogestión como trabajadores asociados. Los trabajadores asociados en la cooperativa decidimos en asamblea qué vamos a hacer con el dinero, cuánto vamos a invertir, qué es lo que vamos a destinar a la inversión a la comunidad, qué máquinas comprar. Nosotros durante 14 años de autogestión prácticamente el Estado estuvo ausente en nuestro desarrollo económico. Todo lo que pudimos desarrollar lo fuimos haciendo a base del compromiso y del trabajo y el esfuerzo de los compañeros. Empezamos 35 y hoy somos 85 compañeros. La cooperativa que construimos todos los días entre todos los compañeros. Ya para nosotros la autogestión dejó de ser una alternativa laboral. Para nosotros la autogestión es una forma de vida. Y en esa forma de vida lo que encontramos es que tenemos que pelear por nuestro futuro. La colectiva nace para dar una respuesta a una necesidad de distintos movimientos sociales y organizaciones, nacidas fundamentalmente al calor del 19-20 de 2001 y todo lo que ocurrió posteriormente, por allá por 2004. El colectivo se forma en 2004, si bien en 2006, más o menos por esta fecha, un poquitito antes, en 2006 es cuando nacemos con el nombre de la colectiva. Tomamos el nombre de la colectiva en este espacio. Dos definiciones de nacimiento, por lo menos, o de origen. Una, pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos desde el arranque mismo, y eso para nosotros es una definición política, es decir, cómo vamos a construir también está definido con quiénes vamos a construir. Y también eso es una definición política, es decir, ¿dónde queríamos estar? Queríamos estar justamente en el corazón, en el centro de esos movimientos que nos daban origen de alguna manera, ¿no? Nosotros empezamos en plena crisis del 2001, ya venía en crisis el diario y nosotros renunciamos todas nuestras indemnizaciones, todo para... Nos ayudaron los gremios. Nos ayudaron los gremios para conseguir todo esto, después de una lucha, ¿no es cierto? Después de una lucha, porque ya veníamos como 1 año y medio antes, ya veníamos con problemas de cobro, no habíamos cobrado ya aguinaldo por 2 años y los últimos 3 meses antes de llegar al 13 de diciembre de 2001, recordá que 2 semanas después se fue el presidente en el helicóptero, con la famosa imagen, ¿no?, que todo el mundo conoce. Meses antes ya no se estaba prácticamente cobrando y nada. Y bueno, lo que sí hubo de parte de la empresa y bajo presión de los gremios. Fue de los gremios, sobre todo gráfico y de prensa, que se lograra la transferencia, ¿no es cierto?, de lo poco que quedaba. Nosotros empezamos prácticamente con ¿cuántas computadoras que andaban? 2, 3. Y había 2 o 3 computadoras. No teníamos y estaban insumos, embargadas. No teníamos nada de insumos. Papel, tinta, Después nada. el gremio de los gráficos nos consiguió una bobina como para salir. Y ese 13 de diciembre de 2001 salimos en emergencia de esa forma. Y a partir de ese 13 de diciembre empezó la autogestión, que evidentemente empezamos a autogestionar algo que no tenía absolutamente nada. Llegamos cuando iniciamos una lucha contra las fumigaciones con agroquímicos que se estaba dando, acá en Guernica. Quedó un barrio medio encerrado entre 3 campos, eran fumigados con agroquímicos con mosquito.
entre diversas organizaciones empezamos a conocer la problemática y empezar a dar una lucha a nivel local como para frenar las fumigaciones, entendiendo que ya estaba generando enfermedades de algunas personas, muertes de animales, como toda una serie de hechos concretos que nos daban la cuenta de que había una contaminación importante. Al empezar a dar esta lucha empezamos a visibilizar ciertas problemáticas que nosotros en general desconocíamos, pese a que algunos compañeros o compañeras tenían mucha más formación en el tema, tanto en agroecología como en el tema de las fumigaciones y cómo venía no solo a nivel local sino a nivel nacional también, pero empezamos en conjunto a interiorizarnos y a ver que era una problemática realmente seria, que algunos todavía no entrábamos en pleno conocimiento, y nos empezamos a preguntar, bueno, está bien, nosotros vamos a, obviamente digo, este modelo no es el que queremos, porque empezamos a visibilizar que es un modelo, digo que es un modelo bastante más amplio, que no es a nivel local, ni siquiera nacional, es mucho más grande todavía, no lo queremos, pero bueno, en paralelo, ¿qué podemos empezar a hacer o qué podemos empezar a visibilizar como acciones concretas para modificar esta situación? Y a partir de ahí es que empezamos a vislumbrar la posibilidad de generar un espacio para poder producir nuestros propios alimentos, para poder empezar a trabajar la tierra y para poder empezar a generar, bueno, este trabajo que es un poco más territorial con respecto a la conciencia, ¿no? Sepamos en conjunto, generemos como acciones que vayan modificando la vida social general y que entremos, así como nosotros en un momento entramos en conciencia de ciertas cuestiones, bueno, también que otra gente que todavía no lo hizo, cómo hacemos para elaborar eso y para que se vea que esto está pasando, que esto es real y que esto nos lleva básicamente a la muerte. La cooperativa es parte del espacio cultural, político y social La Casita, entonces ingresamos a esa tierra no solo como cooperativistas a trabajar un pedazo de tierra para la producción, sino también con la idea de poder generar un espacio organizado, un nuevo espacio organizado en Guernica. Entonces, mientras estábamos trabajando, haciendo huerta, en ese mismo espacio se estaban generando talleres artísticos, encuentros de formación, encuentros culturales a nivel nacional, como que siempre pensando en esto de el acceso a la tierra, pero no individualmente, no desde el lugar de nosotros, cooperativa lo necesitamos, no porque lo entendemos que está mal, sino que la COPA no está fuera de una red de espacios organizados. Este club fue fundado en el 43 por vecinos y vecinas de acá del barrio, y el Club El Luchador, que está acá, solamente acá a 3 cuadras, fue fundado en el 32. Un poco más viejo también, lo mismo, por vecinos que pretendían generar espacio de socialización. En El Luchador había una biblioteca, había un jardín de infantes. El primer gran ataque que se hace a estos espacios fue en eso, en la dictadura. Después de reconstituir algunos vínculos, que tardó bastante, el segundo gran ataque fue el del mercado. El neoliberalismo atacó no solamente las relaciones familiares, sino también estas, digamos, las que hermanaban a vecino y a vecina, las que hacían que fomentaban el encuentro. Y este club, particularmente en la época de los 90, tomada como servicio y por privados, cierra sus puertas durante 10 años, siendo víctima también de manejos más oscuros, de lo que fue sobre todo el narcomenudeo y el juego. El Luchador tuvo otra suerte, digamos, porque no cerró así sus puertas, pero sí quedó solamente renegado a la cuestión de meramente de servicio, de utilización de la pileta y de los baños, nada más. Las comisiones habían quedado devastadas, y bueno, nosotros en el 2008, en realidad un par de años antes, en El Luchador, y en el 2008 concretamente acá, se gana la primera victoria, que es ganarle al Estado y al privado este territorio. Querían hacer un edificio, y bueno, y vecino y vecina, pibe y piba sobre todo, nos organizamos para hacerle frente y para empezar a ocupar El Luchador y el Federal. Nos empezamos a juntar en el año 2004. El barrio este donde estamos es del otro lado del centro histórico de la vía. Creo que Cruzavías tuvo la capacidad de adaptarse, tuvimos la capacidad de ir adaptándonos también a las necesidades y deseos del barrio, porque
Bueno, en el país existen muchos grupos de teatro comunitario, cada uno tiene una forma, funcionamos igual en que somos grupos de teatro comunitario, vecinos actuando para vecinos. Otros grupos nos hemos animado a probar otras cosas que tienen más que ver con el trabajo social, más allá de la actuación. Y bueno, y en realidad para llegar a eso tuvimos que recorrer y tuvimos que apostar todo porque digamos para sostener lo que hacemos hoy se necesitó un largo camino de intentar, y ahí es donde entra la autogestión para sostener estos sueños y estas necesidades del barrio, digamos. Que bueno, que la aprendimos y la seguimos aprendiendo andando, porque esa es la sensación, que la autogestión yo siento que no se termina de aprender jamás. Y bueno, pero más que nada creo que la autogestión también es tan importante hoy en nuestro grupo, porque teatro no es lo único que hacemos, sino que tenemos otras actividades paralelas que se desprenden del grupo de teatro comunitario. Y la UTT es un movimiento social, sus luchas van de lo reivindicativo, como es el tema de la tierra, de los créditos, de las mejores condiciones de producción, hasta luchas más de tipo estratégica, que tienen que ver con el cambio social, lo cual lo ponen aún más en la senda de lo que es un movimiento social, digamos. Y la UTT hoy por hoy goza de mucho entusiasmo y mucha alegría y mucha masividad. La organización de la UTT nace hace como 6 años en La Plata. Nace porque la situación que nosotros estábamos en La Plata ya era muy crítica, digamos. Nosotros no éramos dueños de la tierra, alquilábamos en La Plata, estaban viviendo en casillas de nylon, de madera, ya condenados a esa situación, ya incluso ya los alquileres caros, tenían que trabajar de sol a sol, incluso ya tenían que salir a veces los chicos a darte una mano para generar plata para poder pagar el alquiler. Vivíamos una vida de esclavitud, así sinceramente, como el día de esclavitud, solamente trabajábamos para pagar nuestro alquiler, los alquileres carísimos, la luz cara, o sea, vivíamos directamente para pagar todos nuestros gastos, ¿ves? Por lo menos acá vivimos una vida digna, un trabajo digno, no un trabajo de esclavos, totalmente trabajamos relajados y no podemos, o sea, no tenemos apuro en nada como trabajamos allá antes. La cooperativa La Comunitaria empezó en realidad hace 10 años. Empezamos organizando grupos de teatro comunitario en diferentes localidades del distrito de Rivadavia. Y bueno, un poco el emblema fue en el 2010 el armado de una obra muy grande con 200 vecinos actores en el distrito de Rivadavia. Y después de esa obra que nos unió a todo el distrito, porque veníamos bastante desunidos, ¿no? A nivel cultural, a nivel afectivo, bueno, los pueblos se unieron para armar esa obra y después empezamos a pensar otras cosas. Esa obra nos dio el puntapié para pensarnos como comunidad y empezaron a surgir las problemáticas de trabajo. Entonces la cooperativa se amplió, empezamos a pensar en talleres de oficio y después también empezamos a pensar que solos, ¿no? Que había que sumar a más pueblos y bueno, se sumó el grupo de General Pico La Pampa y eso es hoy un poco la cooperativa, ¿no? Una unidad de diferentes pueblos, de gente de distintos lugares y una cooperativa cultural, social y bueno, que trabajamos en pos de mejor vivir, ¿no? De buen vivir para la comunidad. Siempre desde el vamos fue la autogestión y eso significa gestionar nuestros propios recursos y tomar nuestras propias decisiones, ¿no? A nivel organización. No sé, Pachi, tu turno, Pachi. No, bueno, sí, un poco lo mismo con el tema de la autogestión, es ya nuestra característica como grupo. Es la decisión más difícil por ahí, porque generalmente la mayoría de las instituciones buscan ser acompañadas desde otros lados
pero bueno, quizás no fue la opción más fácil, pero sí la que más nos gusta, la que más nos reconforta, la que nos da independencia también, porque nosotros al tener nuestros propios recursos nos podemos manejar como queremos, no hay que responder a nadie, contar las cosas que queremos, así que bueno, el camino es un poco más difícil, pero también nos reconforta más. La dificultad que por ahí tiene la autogestión, que por ahí veo yo, ¿no? Como 14 años de trabajar dentro de la cooperativa, es el tema de la discusión y la horizontalidad. Porque hay muchos compañeros que no conocieron la historia de la cooperativa, muchos compañeros jóvenes que ingresan a un trabajo y bueno, y no conocen bien cuál fue la génesis de nuestra creación, por qué no hicimos cooperativa, por qué agrandamos nuestra fuente de laburo, por qué somos 85, por qué el trabajo en lo social. Los trabajadores se van dando cuenta que son capaces de organizar, primero son los que generan el capital. Y si generamos el capital con nuestro esfuerzo, ¿por qué también no lo podemos hacer con nuestro esfuerzo mental en organizarnos, en capacitarnos, llevar adelante nuestro emprendimiento? Nos vamos dando cuenta que los trabajadores somos capaces, que si somos conscientes y tenemos claro el horizonte o el objetivo que es guardar nuestra fuente de laburo, cómo somos solidarios con nuestros compañeros en el trabajo y en nuestro barrio, la autogestión es lo mejor, es como vos humanizás la forma de laburo, las relaciones con nuestras diferencias, con nuestras dificultades, pero nos damos cuenta que la autogestión es la mejor forma de salvaguardar, ¿no? la forma de laburar. Cada uno de lo que ha venido a aportar algo para crecer. En algún momento hemos crecido más o menos, en algunos momentos hemos tomado decisiones mejores o peores, pero una cosa estamos seguros en el grupo, que todos los que tomaron decisiones para que creciera, para que se fortaleciera, para que tuviéramos siempre un futuro y un presente. Para tomar decisiones, yo lo veo así, ya no podés pensar en vos solo. No podés pensar, todo lo que hagas tenés que pensar todos en todos. Plural acá, Nadie yo. Vos no podés pensar, es todo, es cambiar el yo. Aparte, empezamos por 33, nosotros. somos 57 y se respeta lo que ganó la mayoría, lo que decidió la mayoría. Eso es positivo, así por ejemplo, y a lo que vos no te guste, bueno. Y aún nos ha pasado que hemos decidido algo por mayoría, y al transitar el tiempo nos damos cuenta que a lo mejor fue un error, que no ha sido todo bien evaluado, y se vuelve a hablar y se corrige. Pero no es todo, no es todo bueno, digamos, aparte porque tenemos sus contras. A lo mejor vos en las reuniones decís algo de alguien y vos salís de la reunión, no te mira el más, no te saluda el más. Escúchame, ¿Por qué pasa por varios días? En el consejo de administración que toma las decisiones son 9, ¿no? Sí. 7 y 2 síndicos, 9. Y casi todos han pasado ya. De los 57 han pasado 50 personas casi. Sí. Tratamos siempre de que todos estén para ver cómo es. Nosotros venimos trabajando hace un montón de años también con la Murga Originarios del Sur, en un momento la agrupación sindical Che Docente, Proyecto Cultural Los Otros, o sea, venimos organizados con varios espacios de acá de Guernica y terminamos conformando el espacio cultural, político y social La Casita, que es con quien ingresamos y es como nuestra herramienta de fuerza y de lucha también, porque llegamos a esta tierra, que es una tierra recuperada, a través de una puja también con el espacio municipal de acá de Guernica, y somos trabajadores de acá de la zona, hace 3 años que estamos organizados, y no solo nosotros como espacio y como fuente de trabajo y como fuente de transición a la agroecología, sino también con todos estos otros actores que están abriendo espacios de educación popular, espacios de talleres artísticos, espacios de autogestión desde otros lados, y así también es como se ingresa a este predio. Digo, más allá de poder identificar el acceso a la tierra y lo difícil que es eso, ¿no? Para los productores y productoras, para nosotros como que nuestra herramienta fuerte para poder tener ese acceso siempre fue como la organización, con los vecinos del barrio, con los pibes del centro de estudiantes, con otras organizaciones culturales de la zona.
Si no solitos, así como una cooperativa volando en el mundo, capaz que nos hubiesen dicho, ¿qué? ¿Quieren la tierra? No, viste, capaz que es eso, somos parte de algo más grande también. Entonces eso es nuestra herramienta para poder acceder a la tierra. Si no, en este sistema es re difícil el acceso. Y por supuesto el contener a todos, ¿no? Me parece que lo que hacemos también lo hacemos colectivamente, autogestivamente, cuando tratamos de que todos estén integrados, como bien lo dice. Hay quienes hacen, a veces se cree que es solamente hacer un programa, y acá no es solamente hacer un programa. Acá hay un montón de cosas que tenemos que hacer como colectivo, de tomar decisiones y hacer cosas colectivas, que no nos parezcan que podemos salir más allá, que es comunicación también, esa relación con otras organizaciones, esos aportes, esos ir a distintas luchas para poner un micrófono y que se puedan, ¿viste? de escuchar esas voces, también forma parte, no solamente salen por acá, sino que simplemente ir a luchar al lado de los otros. No lo hacemos por el otro, sino en conjunto con el otro que está luchando también en otros momentos, en otros lugares y con otros objetivos. Para nosotros trazar cuál era nuestro territorio, nuestro barrio, nos hizo entender otras cosas. Esto de dónde veníamos y hacia dónde queríamos ir. La autogestión para nosotros la teorizamos después de la práctica. Primero sentíamos esa necesidad, esto que yo decía, lo de las limitaciones concretas, como no tener condiciones dignas para que los pibes habiten el espacio. Y ahí empezamos a ver, bueno, de qué manera queríamos íbamos a buscar los recursos. Y no fue otra forma que confiando en los vecinos y las vecinas, en aquellos que conformamos este barrio. Hacia dónde vamos, qué queremos, qué somos y qué queremos ser. Desde ahí empieza la construcción. Y obviamente, en este marco que decíamos antes, dejar de ser los espacios por sí solos, también hemos desarrollado grupos de laburo que nos encuentran en los dos espacios juntos. Confluyendo los dos espacios juntos en la construcción del territorio, digamos, entendiendo que es necesario ampliarnos más o ser más allá de estos dos clubes, atravesarnos, entender que la construcción también requiere otro tipo de territorialidad, que es hacia donde vamos avanzando, pero también para eso es necesaria la fortaleza de nuestro espacio. Básicamente decidimos arrastrar con ese formato de comisiones directivas que nos dejaban anclados en una cuestión estatutaria de poder generar grupos de laburo, donde realmente lo integremos lo que venimos construyendo y las que venimos construyendo los espacios. Sí, yo creo que la autogestión está muy vinculada con la libertad. O sea, poder decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, qué vamos a necesitar para hacerlo y de qué manera. Entonces, en ese de qué manera empiezan a surgir un montón de posibilidades y surge mucho la creatividad, porque cuando no tenés algo fijo, tenés que buscar de mil formas. Entonces sí, por supuesto que tenemos relación con instituciones públicas y presentamos proyectos o tenemos, qué sé yo, o sea, armamos nuestros festivales y con eso recaudamos, pero nosotros somos los que enmarcamos la actividad y los que ponemos las reglas de cómo surge y cómo va a desarrollarse, ¿no? Y nuestro nosotros siempre es amplio, porque si bien decimos la cooperativa no la concebimos solamente como los asociados a la cooperativa, sino que cuando nosotros diseñamos nuestras propuestas culturales, nuestras propuestas sociales son siempre abiertas a la comunidad y todo el tiempo estamos invitando a sumarse, a ser parte. Entonces es un poco la comunidad. Y es un ensayo y error, porque también no es que la tenemos re clara. Siempre en todos los encuentros y en todos nuestros debates aparece el tema, bueno, a ver cómo hicimos este año, qué logramos este año, cuál es nuestro balance, tanto social, cultural como también económico, cómo estamos. Y siempre la conclusión es tenemos que reforzar la cuestión de la gestión, de la autogestión, tenemos que revisarlo. Todo el tiempo lo estamos haciendo. O sea que nosotros no somos modelo de nada, estamos todo el tiempo ensayando. Además, las cosas que soñamos no las soñamos solo para nosotros. O sea, nosotros cuando pensamos en este espacio
lo pensamos como un espacio de la cooperativa, como la sede, ¿no?, de la cooperativa, pero también lo pensamos como un espacio para todos los grupos culturales independientes que hoy no tienen un lugar, que ensayan en un cuartito de 2x2 y que les parece que está todo mal. Nosotros pensamos al revés, que los invitamos a sumarse, a ser parte y a ver que siempre se puede salir más adelante. No queremos cultura pobre para pobres. Nosotros queremos la cultura pensada desde la mejor calidad porque nosotros tenemos la mejor calidad, porque la gente tiene la mejor calidad. No podemos pensar en lo poco. Nosotros tenemos que tener sueños grandes. Entonces, el futuro lo construimos desde hoy, ¿no? Entonces, hoy lo diseñamos con mucha expectativa y con mucho empuje y con ganas de hacer. 5.000 compañeros y compañeras hoy organizados y con ganas de empujar para el mismo lado, como decían, hace un montón que no se produce como fenómeno acá en la Argentina. Yo también soy de la UTT, estoy en el consultorio técnico popular, que se llama COTEPO, donde también hacen parte los compañeros que están acá en la colonia, en su mayoría forman parte de la COTEPO de acá de Luján. Es un lugar donde se discute las concepciones, digamos, tecnológicas y se le busca soluciones. Entonces lo que nosotros hemos ido haciendo en estos 4 años era ir generando un paquete de soluciones que le permita al productor realmente ir sin problema a la producción sin químicos. El conjunto ha logrado que se produzca igual, se gaste mucho menos, más del 70%, 80% de los costos no existen ya acá. Se venda un poco mejor la verdura por kilo. En los planteos convencionales se fumiga todas las semanas y es un trabajo de sol a sol, podemos decir. Acá los compañeros ya han ido viendo que el trabajo no requiere que sea de sol a sol para progresar y que es un lugar donde también se puede vivir tranquilo y una vida armónica con la familia, digamos, ¿no? Sí, nosotros decidimos a ver qué vamos a plantar, qué vamos a poner, si vamos a trabajar o salimos a pasear con los chicos. No sé, ya no estamos trabaje y trabaje como en La Plata, ¿ves? En La Plata si trabajaba era para vivir al día. Y a veces la verdura no se vende y los camiones vienen y llevan y no se vende, así que ahí se vive al día nada más. Se trabaja más para los alquileres y para la luz, como dice el compañero. Y acá no es otra vida, es aquí. Una vida digna, como él dice. Y todos tiramos para el mismo caso, tratamos de pechar para el mismo caso, para el mismo lado, para ahí. Se discute, sí, uno, como decía, hay peleas, pero es en la asamblea, después de afuera nada, todo bien. En la asamblea se discute todo, porque a veces alguno no está de acuerdo, el otro discute, dice que sí. Bueno, después ya llegan al acuerdo y no, las mujeres todo igual. El tractor es de uso comunitario, digamos. Acá tenemos un tractorista, él cultiva para un lado, otro lado, entonces, pero es para uso. Así usted, como decía, a veces si nos ayudamos en la quinta, sí, nos ayudamos. A veces yo tengo mucho trabajo viendo a un compañero, me ayuda. En eso sí, estamos organizados, digamos. Incluso ya creamos una escuelita, porque la mayoría de nosotros campesinos no sabe leer ni escribir. Bueno, acá tenemos una escuelita y estamos superándose, porque la mayoría de nosotros no sabe leer ni escribir, entonces eso se está haciendo también en la colonia. Pero eso gracias a la organización que nos organizamos, si no esto no hubiera pasado. Hubo una época que no cobrábamos y hacíamos los bolsones solidarios, sí, que hasta el día de hoy lo mantenemos, porque es algo muy importante. Es algo que íbamos de nuestro origen, digamos. Íbamos al mercado a comprar verduras, hacíamos bolsones y nos repartíamos entre los 33 para que llevar algo a la familia que estábamos sin cobrar, al principio de la cooperativa. Sí, fruta, verduras. O sea, y también después fue en el supermercado. Ahora seguimos y lo hemos implementado como un bono. Es un bono de supermercado donde hemos hecho arreglo con 3 supermercados mayoristas. O sea, no nos queremos olvidar de eso tan importante. Y bueno, exacto, ese bono es para ir a comprar en ese lugar, ¿no es cierto?, al por mayor. Digamos, la cooperativa en sí lleva un volumen inmenso, inclusive de personas, donde logramos comprar como si fuéramos un distribuidor. Por eso los mayores siempre le estamos recordando a los jóvenes nuestros orígenes, cómo empezamos y todo, para la austeridad, el ahorro, la ayuda mutua, que es lindo que 2 generaciones trabajen juntas.
porque los viejos siempre estamos recordando, tipo abuelo, a los chicos cómo empezamos y tener siempre esos valores del cooperativismo, la ayuda mutua, pensar en el otro, solidaridad, y les volvemos a contar el cuentito de cómo empezamos y cómo hay que mantener esto. Aunque a algunos les aburra. Aunque a algunos les aburra la historia nuestra, pero siempre lo tenemos ahí. Creo que la historia es... Y bueno, empezamos sin ningún tipo de recursos, solo con ganas de hacer, porque no teníamos absolutamente nada. Y fueron los primeros años de hacer muchísimas cosas, de viajar, de tener una presencia, empezar a tener una presencia no solo en el barrio, sino en la ciudad, sin ningún recurso más que las voluntades. Hubo un momento en que sentimos que teníamos que crecer, no solo como grupo y cantidad de cosas que hacemos, además del grupo de teatro comunitario, sino crecer en la calidad de las cosas que hacíamos. Y para eso ya necesitábamos recursos económicos. Y así fue la primera actividad. Bueno, primero hubo alguna fiesta y hicimos cantina, esto decimos, desde guardar la plata en una bolsita de girasol hasta ahora que tenemos un convenio con el municipio donde tenemos 11 personas trabajando y cobrando un sueldo mensualmente, digamos. A lo largo de todo eso pasaron como un montón de cosas que fuimos aprendiendo y fuimos descubriendo, y también fuimos como dándonos respuestas a cosas que íbamos como enfrentando. Las decisiones en el grupo siempre se toman entre todos, nadie se animaría a pensar en tomar una decisión sola o solo. Después hacer una personería jurídica y poder escribir y lograr subsidios, que fue todo otro, la era subsidios, le decimos nosotros, porque nos embarcamos en algo que nos permitió como tener materiales, poder, todo lo que tenemos acá lo obtuvimos en ese momento con subsidio que nos equipó, pero digamos, hacemos otras cosas también, no es que el Estado nos resuelve y nosotros no nos quedamos durmiendo la siesta pensando que todos los meses nos va a llegar un cheque que nos resuelva, porque sabemos que eso tiene una fecha de vencimiento también, porque las cosas son así de dinámicas y al Estado cada vez le interesa menos. Estábamos charlando un poco sobre el poder identificar cómo empezamos a laburar sin patrón, ¿no? Hace 13 años que estamos laburando sin patrón. Y eso de trabajar sin patrón tiene sus pros y sus contras. Las contras son en que nosotros tenemos la formación del trabajador estructurado, que depende de lo que le diga el patrón, o que siempre otro es el que nos va a dar la solución. El patrón es el que decide qué es lo que tenemos que hacer, y cambiar toda esa cultura del trabajo y cambiar nuestra cabeza para poder identificar que somos los que llevamos adelante nuestro propio trabajo, es lo que vamos discutiendo y lo que vamos todo el tiempo tratando de incorporar en nuestra cabeza de laburante. Hoy estamos acá en el taller, y es el taller donde se discute todo, es donde se realizan todas las asambleas, las ordinarias y las extraordinarias. Para nosotros este galpón representa la vida de la cooperativa y en muchos de los casos la vida de los compañeros. Por ejemplo, Moreno estuvo 40 años dentro de este galpón, José 35 años, Catalino otros 30 más, y de otros compañeros que se han incorporado a la cooperativa que ni siquiera conocen la historia, sino que ingresaron cuando la cooperativa ya estaba conformada. Y ahí es donde se mezcla todo, ¿no? 30 años de cultura del trabajo, ¿no? Y después se fueron incorporando compañeros que ni siquiera vieron laburar al padre, que no tenían incorporada la cultura del trabajo. O sea, es muy difícil de resolver. ¿Cómo hacemos nosotros, o por lo menos los compañeros más grandes, cómo vamos formando esos jóvenes que iban a buscar la comida de algún comedor, ¿no? Y los compañeros que recuperaron el laburo nos dieron la oportunidad, pero solamente con la oportunidad no alcanza. Por ahí hay que hacer un pequeño esfuerzo para tratar de formar a esos jóvenes. Y todo eso nosotros tratamos de resolverlo en la asamblea. Y todo lo que hoy está dentro del galpón y fuera del galpón es lo que
lo que decidimos todos, que los frutos están, todas las máquinas son propias. No solamente la retroexcavadora y la topadora, las 3 retropalas, las 3 palas cargadoras, los tractores, los camiones, el colectivo para el club, todo fue decisión de los trabajadores. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? De poder decidir entre nosotros y que no tenemos un patrón. Eso para nosotros es un orgullo y también tenemos que aprender a disfrutar de lo que hacemos y de lo que hemos logrado. Vamos a discutir, vamos a intercambiar opiniones, pero la verdad que no va a haber otro mejor como el de la cooperativa UST. Cuando nos quedamos sin trabajo, lo que fuimos inventando. Y en estos 14 años fuimos inventando y fuimos prueba y error, pero siempre con la convicción de que tenemos que estar juntos y unidos y que, como lo marca la historia del movimiento obrero, las reivindicaciones y toda la conquista del pueblo se hicieron con lucha, con organización y en la calle. Y para nosotros no es que el futuro es complicado, siempre fue complicado para los trabajadores el poder vivir dignamente en un mundo capitalista como este, en un sistema capitalista. Así que nosotros estamos muy confiados de que vamos a seguir adelante y de que seguramente que va a ser complicado, vamos a tener mejores y peores momentos, pero que lo único que nos va a garantizar nuestro estilo de vida, que es la autogestión, es la solidaridad de los compañeros y el estar todos juntos y el estar organizados, digamos. Eso trasladado a la comunidad, que es desde que somos parte, que somos vecinos, eso nos va a dar un mejor vivir. Y van a ser nuestros pibes los que van a continuar la obra que nosotros arrancamos. Y seguramente los hijos de ellos continuarán la obra que nosotros empezamos. Así que para nosotros es un orgullo poder gestionar y poder decir que es absolutamente posible trabajar y organizarnos sin patrón. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para Yo pienso que todo va a cambiar desde las bases, desde todos nosotros, que caminemos juntos, que luchemos juntos. Estamos en un modelo de sociedad que debemos rechazar, que es el modelo capitalista. Así que todo esto que están haciendo desde la cooperativa obrera, o sea, que la producción esté en manos de los trabajadores, que todo sea de todos. Cuando muchas veces existe la propensión o ciertos momentos político-económicos en los que eso se ven ciertas puertas o ciertos caminos donde eso entra a blandear, a flaquear un poco, a adherirse a determinado espacio político para conseguir determinadas cosas, o una alineación política a cambio de... eso sí es una decisión política que hay que tomar todos los días, de sostenerlo. El capital impone sus dimensiones y sus espacios sociales adecuados a su desarrollo, que seguramente no son los que el desarrollo de una sociedad humana emancipada, igualitaria y libre necesite para ser. Algunos en alguna oportunidad piensan que los tiempos de asamblearios nos llevan a, de alguna manera, buscar la invención de la rueda, algo que ya está inventado hace rato. En realidad, yo llegué a la conclusión de que no estamos inventando la rueda, estamos inventando un camino, que es algo completamente diferente. Y eso es lo que nos lleva un tiempo. Si es trasladable o no es trasladable, yo creo que no solo es trasladable, sino que además hay un montón de otras experiencias similares, afortunadamente. No somos una excepción a lo largo del país. Nosotros asumimos el desafío de construir nuestro lugar, no desde una lógica de propiedad privada, sino desde una lógica de decisión en cuanto a la participación política de nuestro barrio. Y en esa lógica nos fuimos encontrando con compañeros y compañeras que
empezamos a interpretar o a entender que lo que a nosotros nos pasaba también le pasaba a otro, que no éramos un caso aislado, ¿sí? Y en esa lógica fuimos entendiendo que el barrio nuestro se tenía que empezar a organizar. En esa construcción social nos encontramos con un montón de dificultades propias de la tarea. Nosotros no nos formamos para esto. Nosotros provenimos en gran parte de familias que sufrieron las crisis de los 90, del 2001, familias que económicamente de una u otra manera estaban devastadas por esa crisis. Provenimos de familias de trabajadores, la mayoría. Y lo primero que tuvimos que hacer como para entender cuál era el conflicto social de nuestro barrio era entender que veníamos desde ahí, que nuestra identidad era esa, la de trabajadores. Y ahí es donde nosotros empezamos a interpretar que nuestro club debía ser para las familias nuestras, ¿sí? Para la familia de nuestro barrio. Empezaron a incorporarse nuevos integrantes y a su tiempo, a su manera, fueron pudiendo entender toda esta dinámica de nuestro trabajo. Obvio que va a llevar mucho más tiempo que los que estamos desde un inicio. Pero bueno, nuestro gran objetivo es este, ¿no? Lo hacemos entre todos, estamos todos y llegar con esta idea compartida. O sea, que seamos todos y todas quienes lleguemos a ese punto, como estamos trabajando ahora con la autogestión. Digo, es un proceso que viene hace casi 13 años elaborándose con personas que ya no están, con nuevas opiniones, pero digo, es una construcción colectiva y constante, sí. Como uno de los objetivos es poder sacarnos como todos los vicios capitalistas que traemos, ¿no? Y de estar sumisas y sumisos frente a la palabra del otro, ¿no? Y cómo nos va costando a nosotros también, que tenemos esta idea de que por ahí el primer trabajo del pibe, de la piba, pueda ser en un espacio agroecológico, pueda ser en un espacio cooperativo, y ser parte como de todo el proceso, desde que pones una semilla hasta que recibís esa plata y decidís qué haces con esa plata. Y esa plata, que para nosotros fue como un gran triunfo, siempre va a un pozo común, y eso es colectivo, como que ese pozo es colectivo y decidimos entre todos y todas qué hacer con esa plata. Y siempre pensando en esto de tener un poquito más de estos medios para poder producir, para que se pueda producir más, para que eso después, bueno, dale. En realidad a veces se habla de poder popular y el poder verdadero se construye de esta manera para nosotros. Nosotros, por ejemplo, si nos quieren venir a sacar de Galpón o de la estación de tren de González Moreno, nosotros tenemos un secreto que no nos van a poder sacar porque la misma gente fue la que lo mejoró. Ahora, si nosotros hubiéramos ocupado, queda fea la palabra ocupado, si hubiéramos ocupado el lugar y hubiera venido un político a decirnos, chicos, nosotros se lo arreglamos, y después medio que vos no te da la fuerza para vos decir esto es tuyo. Entonces esto nosotros, como esto lo hicimos nosotros, ¿quién nos saca? Entonces ese es el secreto. Y eso tiene que ver con el poder de la gente. Creemos que para construir poder real tiene que ser de esa manera, que se empoderen. Nosotros creemos en una comunidad no fragmentada. Nosotros tratamos de que se pueda trabajar en conjunto, el joven, el niño, el abuelo, la mujer, el hombre, todos juntos. ¿Por qué? Porque también es una trampa, digamos, que nos hacemos como sociedad, esto de irnos segmentando y dividiendo, cuando la potencia en realidad es de la comunidad, porque yo no tengo fuerza y él sí me va a ayudar, y ella tiene empuje y me va a tirar buena onda, y el otro tiene una sabiduría porque la vivió, y ahí en esa historia vamos caminando. Y yo creo que es una alternativa de vida, y creo que sí nosotros no nos creemos un modelo a seguir, sino que nosotros creemos en la comunidad. Y sí creemos que en otros lugares de América Latina y del mundo
pasan cosas similares y hay más gente buena que mala, y que tenemos que juntarnos y que tenemos que encontrarnos y que sí hay alternativas de cambio y de mejorar eso, pero bueno, está en nosotros. Darío, con apenas 20 años, fue un joven que nunca cedió ante las lisonjas de los juegos falsos y fáciles y que sabe esperar, paciente, en los remansos de la historia. Un militante que le pone rumbo a la deriva y que funda un nosotros. Un militante que sabe prescindir de los dictámenes y los presagios y andar por ahí, grávido de rebeldía y afecto, diciendo en voz baja que la libertad requiere de nuevas labores e indocilidades. Por eso a Darío lo asesinan por la espalda, mientras intentaba su último acto solidario. Pero yo sé que Darío no se irá. Resplandecerá en la rebeldía obstinada que siempre reverdea, entretejida en la tela de los subsuelos y los invisibles preludios. Darío será sustento y vino que enturbiará los rituales de los que confunden sus caprichos con los derechos sociales, de los que creen que el saqueo es una fuente estable de recursos. Darío nos ayudará a sostener la ira para que las lágrimas se nos hagan escorpión o látigo, para pegar justo en el centro de la magia a la hora de la rebelión, para que la piedra se haga palabra y las canciones se hagan suburbio, para que la conciencia se encuentre con la dicha y viceversa. Hemos vivido para la alegría, por la alegría hemos ido a la lucha y por la alegría morimos. Que la tristeza no sea unida nunca a nuestro nombre. Son farolitos hoy. Ya hice el duelo y el dolor no ganó. Farolitos hoy. Oxidado pero no tumbado. No me van a tumbar. Pienso realmente que hay una acumulación histórica, digamos, ¿no? De procesos, que nuestros procesos no empiezan ya en el 2001 y que no terminan con cuando nos atraviesa lo electoral. Me parece a mí que hemos podido hacer experiencias muy válidas y que si nosotros podemos hacer jugar esas experiencias y como pueblo, tenemos ganadas, digamos, un montón de cuestiones en torno a caminos, a transitar transformaciones sociales que otros pueblos no la han tenido, ¿no? O sea, las fábricas recuperadas, el feminismo, digo, hay cuestiones en la Argentina que son procesos únicos, irrepetibles en el mundo, que han tenido como sustento, o sea, y han permanecido en el tiempo porque han optado por la autogestión y porque han mantenido autonomía. No va a haber desarrollo de nuestra cooperativa si no hay desarrollo de nuestra comunidad. Entonces resolvimos que una parte de nuestros excedentes se iba a volcar a lo que resolviéramos, pero fundamentalmente a generar puestos de trabajo y a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto, para nosotros, que habíamos sido militantes sociales de toda la vida, nuestra cooperativa se transformó también en una herramienta de ejecución de cosas que no podíamos hacer antes. Entonces,
Nosotros el 50% estaba definido para retirar todos nuestros excedentes, un 40% era reinversión en máquinas, en equipamientos, en lo que haya que hacer, y un 10% quedaba para nuestra comunidad. Esto pasa pura y exclusivamente porque somos trabajadores sin patrón. Pues imagínate un patrón poniendo todos los meses 1.200.000, 2 millones de pesos en desarrollo de una comunidad. Para nosotros eso se transformó no solamente en esa inversión, sino en una escuela secundaria, en la cancha de fútbol, en el polideportivo, en la terminalidad de primaria, en lo del agroecológico, en el galpón que estamos hoy. Esto lo podemos hacer pura y exclusivamente porque no tenemos un patrón que controle y determine qué cosas tenemos que hacer, sino que controlamos y determinamos los trabajadores, los compañeros en una asamblea qué cosas tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir y cómo vamos a invertir. Y esta es nuestra trayectoria de hace 13 años y la verdad es que nos peleamos, seguramente nos vamos a seguir peleando, nos equivocamos, volvemos a reprobar, pero la tranquilidad que nos queda es que nos equivocamos cuando nos equivocamos porque nos equivocamos. No hay nada es profeso y además no hay un manda más. Lo que manda más es la asamblea y nosotros siempre decimos que nosotros no mandamos, obedecemos las decisiones de la asamblea. Hasta que no nos demos cuenta del potencial que tenemos como trabajadores y que acá no hay un patrón que te dice el cómo repartir, sino que se va a discutir en una asamblea en donde vos sos parte, uno tiene que aprender a que la decisión es colectiva. Vos sabés qué distinto sería si debe ser 70 los que hacemos lo que hacemos acá, fuéramos 40 millones. Si fuéramos 42 millones de laburantes repartiendo las cosas, cuidando el medio ambiente, organizándonos y resolviendo una asamblea, seguramente nos vamos a equivocar, nos vamos a pelear, pero nos vamos a equivocar entre nosotros. Entonces, para nosotros ese es el mundo soñado, digamos, ¿no? Abro camino junto contigo. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa, y allí descanso y echa un remanso mi propia piel. Me da valor. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. El río está bravo y estoy cansado para